La enfermedad del alcoholismo es progresiva y mortal. Inicia con una fase prealcohólica, un consumo ocasional, después es constante, después hay un abuso en una fase prodrómica y, y continúa con el consumo diario, la pérdida de control y así progresivamente sigue una ruta crítica donde se llega a la embriaguez y a la disminución en la tolerancia de alcohol, que finalmente son las que desencadenan esta fase crónica que lleva a la muerte. A diferencia de 1935, en la época de Billy Bob, el patrón de consumo fisiológico se puede ver a través de imagen de tomografía por emisión de positrones, el PET, o tomografías por emisión de fotón único, que es el SPECT, o la perfusión por resonancia magnética, o la tomografía axial computarizada. Nuevas herramientas que tenemos para ver el daño que ocasionan las adicciones. Vean ustedes que estas imágenes, comparar la imagen normal con la imagen patológica de un adicto, se puede ver la falta de activación en algunos de los casos. En la resonancia magnética del cerebro de un niño cuya madre consumía alcohol durante su embarazo, que nace con un cerebro mucho más pequeño y ya dañado. Este es el síndrome alcohólico fetal. Comparando un cerebro saludable con un cerebro adictivo, se puede ver la hipofunción que se provoca con el consumo. Sabemos que la cocaína es un estimulante adictivo, conocido como coca, nieve, polvo, la merca. No vamos a ahondar en las descripciones que bien conocemos, pero esto se produjo en 1886 y fue lo que se utilizó en las primeras cocas, en el producto de la Coca-Cola. Existen dos formas de presentación: hidroclorada, que es el polvo fino, o el alcaloide, que es el crack. Y la administración más popular, que es intranasal, alcanza concentraciones en 3 a 5 minutos. Desencadena la respuesta simpática de estimulación que inhibe la serotonina. Cuando la cocaína se fuma en forma de crack, es mayor la incidencia de eventos hemorrágicos, isquémicos, la vasoconstricción con daño en el tabique nasal. Provoca o la ruptura de aneurismas preexistentes o la malformación vascular. Una de las escenas que más me impactó como médica fue ver en la autopsia un cerebro dañado por el crack, que estaba literalmente deshecho como gelatina. El alcohol, siendo una droga legal, en realidad desencadena una respuesta inflamatoria, alérgica, patológica, que lleva a la degeneración crónica y reduce la esperanza de vida hasta 15 años. Su principal componente, el etanol, es un depresor del sistema nervioso central que adormece progresivamente las funciones cerebrales y sensoriales. Muchas veces se confunde como un estimulante porque estimula el deseo pero inhibe la ejecución, como decía Shakespeare, con relación a la sexualidad. Los mecanismos del daño neurológico en el alcohol son fundamentalmente tres: una toxicidad directa, un daño mediado por productos derivados del metanol o del acetaldehído;
y efectos secundarios a la cirrosis que puede llevar a un déficit nutricional. Esta fase ulterior puede desarrollar una encefalopatía de Wernicke, que es la complicación crónica por déficit de la vitamina B1 o la tiamina. Provoca esta triada clásica, ¿no? Que es una oftalmoplejía, o sea, alteraciones de la vista, alteraciones de la confusión mental y trastornos de la marcha. Ya después puede haber una psicosis de Korsakoff, que es donde hay alteraciones de la memoria y alteraciones en el habla. Y hay cambios osmóticos, o sea que el líquido extracelular e intracelular encuentran un desequilibrio que produce edema intracelular y extracelular. Empiezan manifestaciones como la citis. También empieza a acumular líquido en los ventrículos del cerebro, a nivel del cerebro medio, en el tálamo, con grave degeneración de las neuronas en la corteza cerebral. Es importante recalcar el daño para evitar la compulsión del deseo y cortarlo antes de tomar esa primera copa, ¿no? Las anfetaminas son estimulantes adictivos. Estos se crearon hace 100 años para estimular a los soldados en la guerra, que se mantuvieran despiertos. Producen euforia, energía y se vendían para acelerar el metabolismo y bajar de peso. La anfetamina, conocida como éxtasis, tiene su administración oral, aunque también la hay en polvo, y pueden llevar a taquicardias y a pérdida de líquido tal que se deshidratan y se mueren. El daño vasoconstrictor en el cerebro es muy aparente porque se disparan las concentraciones sinápticas con aminas de dopamina y noradrenalina. Y esto genera isquemia con falta de oxigenación cerebral. La heroína es un depresor analgésico, narcótico muy adictivo, y aunque existe 6.000 años antes de Cristo en forma de opio, puede llevar a crear pánico, espasmos, paro respiratorio. Se utilizó y se comercializó primero buscando un sustituto de analgésico para la morfina. Su respuesta activa 3 receptores, los mu, kappa y delta. Los mu son los que dan esa sensación de euforia y refuerzo positivo, analgesia, la depresión respiratoria. Los kappa y delta son los que van a desencadenar una respuesta de contracción muscular y sensación de pánico o alucinaciones. Se le conoce a veces como chasing the dragon al fenómeno que se dispara, la leucoencefalopatía, que se llena de glóbulos blancos, se llena de líquido y se provoca un edema, se empieza a hinchar y la corteza choca contra el cráneo con pensamientos de locura, ¿no? Es una toxicidad mitocondrial. En el caso de la marihuana, que es un estimulante también, tiene una adicción psicológica, agudiza los sentidos, el hambre, la ansiedad, la paranoia, y puede provocar daño fetal. Su efecto medicinal puede aliviar el dolor, pero el daño cerebral en adolescentes y jóvenes que aún no llegan a la maduración cerebral propia de los 24 años, empieza a afectar la memoria, la capacidad de concentración, destruyendo interconexiones neurales que hacen muy difícil el aprendizaje
Muchas gracias.